Los canales para poder participar con nosotros en el panel del día de hoy son YouTube, Facebook Live y esta plataforma Cisco Webex. Por si saben de alguien que esté teniendo problemas para ingresar, le puedan comentar que el acceso a YouTube y vía Facebook Live es completamente libre. Y por supuesto la participación y el intercambio se dará a través de nuestros chats. Son 4, uno a través de Facebook, otro a través de el Facebook Live, el Messenger de Facebook y este chat que se abre a través de la Cisco Webex. Tradicionalmente damos un par de minutos después de la hora, o sea, después de ahora que son las 10, para que nuestros invitados puedan hacer el ingreso de manera tranquila. Así es que vamos a abrir este pequeño espacio, pausa, de un par de minutos y pues también respetar el tiempo de quienes puntualmente ingresaron a la sala. Así es que una breve pausa para poder empezar. Buen día. Bien, pues pasados estos ya casi 3 minutos de tolerancia para que nuestros invitados pudieran acceder de manera libre a a las plataformas. Les recordamos que nos pueden observar a través de YouTube, nos pueden observar a través de Facebook Live, que es completamente abierto el acceso, y a través de esta plataforma de Cisco Webex. Así es que tengan ustedes muy buenos días. Me presento, soy Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly. Y el día de hoy, nuestro 37º evento de comunicación, en esta ocasión, un panel será el formato. Estos 37 eventos que hemos realizado ya durante 6 meses, impensables 6 meses que ha durado la emergencia sanitaria y el confinamiento y aislamiento social, que nos han permitido llegar a más de 7,000 personas de manera directa y a más de 25,000 de manera indirecta a través de nuestras plataformas, a través de estos eventos electrónicos, a través de nuestros posts en las redes, que son LinkedIn, ya comenté las demás, también LinkedIn y Twitter está a su disposición. Y los temas que hemos abordado a lo largo de estos 6 meses han sido muy diversos en todas las prácticas, en todos los alcances y servicios que prestamos en nuestra firma, que como recordaremos están constituidos por contabilidad, auditoría, servicios legales, comercio exterior, precios de transferencias, auditoría, gobierno corporativo y consultoría, y que a lo largo de estos 6 meses de acelerada experiencia en la captación del interés de nuestros clientes y del público en general, de cuáles son los temas que deben regir no solo durante
emergencia sanitaria, sino ya a partir de ahora que ha habido cosas que llegan para quedarse y en donde hemos, aparte de estos temas sustantivos que se han desarrollado, los formatos han sido dirigidos a diferentes públicos, públicos operativos en muchas veces. A mí que me corresponde, por ejemplo, comercio exterior, hablamos de temas de control de inventarios, de normas oficiales mexicanas, de certificaciones, pero ese nivel es muy práctico, es muy operativo, pero de repente nos olvidamos de la cabeza de la organización, del director general, del presidente del consejo de administración, que además de ser gente que requiere información mucho más detallada, también tiene que ser mucho más rápida, mucho más precisa. No podemos estar desarrollando todo un flujograma de actividades con un director general, porque el control de la información debe de ser per se uno de sus acompañamientos en esa posición. Así es que este es el primer evento que nosotros tenemos dirigido especialmente a los CEOs. Pues, obviamente está abierto al público en general para tomar notas. Y la anfitrionía del día de hoy, pues le corresponde nada más y nada menos que a nuestro CEO, a el presidente del Consejo de Administración y socio director de Baker Tilly México, al contador Manuel Aguilar, quien va a estar, insisto, siendo el anfitrión el día de hoy. Yo voy a estar acompañándolo en el panel junto con nuestro invitado especial del día de hoy, que es Nabil Tapchi, otro CEO, otro director general de AVE Systems, uno de nuestros aliados estratégicos para poder ofrecer a nuestros clientes una serie de servicios, pero también plataformas que permitan el fácil desarrollo de la empresa a través de administración eficiente de información. Y en esto, y entrando un poco en materia para cederle la palabra a nuestro socio director y que él sea el que presente a nuestro invitado especial, Manuel, pues en el medio ambiente, eh, desde hace más de un año, hemos venido administrando, pues quizá cosas cotidianas y normales, ¿no? Cambios de gobierno en Estados Unidos, en México. Con ellos, pues vienen intencionalidades y estrategias y políticas diferentes. Una guerra comercial China y Estados Unidos que afecta a todo el mundo. Una crisis petrolera que ya se nos olvidó, pero estuvo nuestro petróleo a menos $2 en algún momento y la crisis económica que ya se estaba presentando en algún momento, la fluctuación de nuestra moneda, en donde la semana pasada andaba queriendo bajar a los 20 pesos y ahorita ya andamos otra vez arriba de los 22 pesos. Evidentemente, el nuevo TEMEC es un eje estratégico en la toma de decisiones de nuestros clientes y nuestros amigos que nos escuchan. La reforma fiscal 2020 ha sido no solo una reforma legal que ha alcanzado los diferentes dispositivos legales, sino también ha generado un cambio de estrategia de la autoridad fiscal y aduanera para con los contribuyentes, muy especialmente para con los contribuyentes grandes o los grandes contribuyentes, que ha implicado pues una serie de autocorrecciones, por llamarlo de alguna manera, voluntarias, de grandes corporativos que han sido pues públicamente conocidos. Y también pues se nos viene pues la reforma para el próximo 2021, ¿no? Y para un director general, para un presidente de un consejo de administración, el poder tener conocimiento digo, yo me lo imagino así como en un tablero y seguramente tú tienes más experiencia que yo, Manuel, en un tablero aéreo, de poder tener pues la información a la vista, pero también los hilos de cómo jalar la información, procesarla. Ahora ya no nada más el coleccionar información es la clave, ni tener el montón de información o hacer indicadores con información. Ahora la toma de decisiones se transforma y seguramente lo que comentarás, pues en el mundo digitalizado que hoy vivimos, es parte de la estrategia que es el motivo la tecnología, el mejor aliado de un CEO en el cumplimiento fiscal, nuestro tema del día de hoy. Yo ya tengo aquí mi café. Bueno, no, perdón, me serví un té, Manuel. Espero que tú también, y tú, Nabil, también. Así es que, Manuel,
Perdóname si me extendí, pero creí importante hacer ese contexto. Buenos días, Manuel. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la introducción. Efectivamente, creo que es muy claro esta nueva realidad en la que estamos en varios sentidos. Y bueno, antes de proseguir, sí quisiera nada más que nuestra audiencia conozca un poco más del ingeniero Nabil Tafchi que nos acompaña esta mañana. El ingeniero Tafchi es empresario, pero con una amplia experiencia en diferentes sectores como finanzas, economía, construcción, energía y en especial tecnologías de información. Él nació en Líbano hace algunos años, pero él vive aquí en México desde el 1986, para lo cual conoce muy bien la realidad de nuestro país y a lo largo de su experiencia profesional, él ha tenido puestos directivos, él fue director de operaciones y gerente de proyectos en Holcim, en lo que es conocido aquí a Pasco en México, y ha sido director de otras empresas aquí en México también. Y actualmente, desde el año 96, él creó varias empresas de diversos giros y una que es importante, Sabe Systems, la cual es una empresa que se ha dedicado al desarrollo de sistemas RP, consultoría en TI, procesos empresariales. Y esta es la parte importante que pues él nos va a compartir el día de hoy, pues bien combinada con las demás experiencias que él tiene, ¿no? Y pues él, dentro del ámbito tecnológico, él es actualmente vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de Información, la MITI. Él participa como consejero nacional financiero desde 2013 hasta 2019. Y pues vaya, él es ingeniero civil por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Además, él tiene diversos estudios en administración de empresas, en calidad, administración de costos y tendencias tecnológicas del futuro, ¿no? El ingeniero Tapchi también ha impartido diversas conferencias magistrales en diversas instituciones de educación superior, entre ellas el Tecnológico de Monterrey, y además impartió un módulo de tecnología de información en el curso de enfoque empresarial de las finanzas para los no financieros en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Entonces, pues sí, contamos con un gran panelista el día de hoy que pues vemos hoy por hoy los mayores cambios que se han dado en el mundo empresarial y en el mundo organizacional en los últimos 20, 30 años han sido los temas tecnológicos, ¿no? Y hoy por hoy las nuevas empresas que son de las empresas más importantes en el mundo están basadas en una plataforma digital, utilizan la información o las tecnologías de información como su modelo de negocio, ¿no? Entonces, están desplazando en todos los ámbitos a empresas que pues se pensaban líderes indiscutibles por muchas décadas a seguir. Por ejemplo, lo que está pasando entre Walmart y Amazon. Hoy por hoy, Amazon ha mermado, se ha adueñado del mercado de venta de productos de todo tipo. Incluso ya en lo que son supermercados, adquirieron una cadena de supermercados hace un par de años. Y Walmart, además de tener un footprint en todo el mundo, con tiendas físicas, pues es una competencia interesante que tenemos ahí entre esos dos gigantes y entre ellas muchos otros ejemplos de empresas que están basadas en plataformas tecnológicas. Y esto no puede no ha sido hecho de lado por parte de las autoridades fiscales en el mundo, ¿sí? ¿Y esto por qué es así? Porque pues el futuro nos alcanza y nos encontramos una realidad que le llamamos la digitalización fiscal. De esto les voy a dar, va a ser una breve introducción que voy a dar y también pues vamos a contar con el punto de vista de nuestro socio Pedro Canaval del área de comercio exterior, quien tiene una amplísima trayectoria
en el sector público, en concreto en el Servicio de Administración Tributaria. Y él conoce o conoció a fondo estas situaciones, cómo se vino dando la evolución de la digitalización fiscal en México y cómo ahora todo esto pues, nos está impactando en cómo pues, cumplir de manera mejor, ¿no? Entonces, voy a hablarles en esta charla de lo que es la digitalización fiscal, si podemos continuar con este panel, este cuadro sinóptico de alguna manera nos indica cómo cómo han sido las cosas en todo el mundo. Y esto no es algo exclusivo de México, es algo que se ha dado en todo el mundo, pero que México en particular, la autoridad fiscal mexicana, hablo de varios años, de más de 2 décadas, ha estado siguiendo de manera puntual. Y primero, pues recordarán que primero que todo vinieron las declaraciones electrónicas, y estas declaraciones electrónicas, lo que constituye el primer pilar o primer nivel de digitalización fiscal, consiste en el llenado y en el envío de declaraciones a través de un formato electrónico, ¿sí? Moviéndonos al nivel 2, estamos llegando en el nivel 2 consiste en que los contribuyentes emiten contabilidad y otros datos fuentes como la facturación o notas de crédito para soportar las declaraciones. Entonces ya las declaraciones del pilar 1, del nivel 1, se van a empezar a cruzar o me permitirían un cruce una vez que el nivel 2 esté funcionando. ¿Sí? Obviamente, si se acuerdan, nos tocó convivir con facturas de papel y declaraciones electrónicas durante varios años. Llegan las declaraciones, las facturas electrónicas, y esto se da un cambio fundamental de enfoque, porque pues, precisamente ya puedo cruzar y nos da el nivel 3 que es la conciliación digital o el match electrónico, ¿no? Que nos permite al gobierno combinar diversas fuentes de información como el tema bancario, como la parte de facturas, como la parte de declaraciones, y pues permite entender mejor el comportamiento de los contribuyentes. El nivel 4, que es el que estamos viviendo actualmente, es la conciliación de la información del nivel 2 contra otras declaraciones, lo cual pues ya permite casi en tiempo real que la autoridad nos esté requiriendo. Precisamente hoy en la mañana estábamos viendo que a un cliente ya le están requiriendo los impuestos de agosto. Presentó en tiempo y forma, pero con base a los calendarios que permiten las reglas misceláneas, ya la autoridad le está requiriendo. Entonces, los impuestos de septiembre que se vencieron hace un par de días, ¿no? Entonces, los impuestos de agosto, perdón, que se vencieron hace un par de días en septiembre. Entonces, lo cual es bastante indicativo de cómo la autoridad en tiempo real puede identificar lo que está sucediendo. Y ya ya a partir de ahí viene una disrupción porque pues prácticamente ya, al menos en el caso de personas físicas aquí en México, ya vemos el nivel 5 de digitalización fiscal, en el cual ya, pues ya ni meto las manos como contribuyente, porque la contabilidad electrónica, las declaraciones, la información bancaria, al cruzarse, permiten que la autoridad determine cuál es el impuesto que voy a pagar. Entonces, el futuro inmediato para las personas morales viene por ahí también. Entonces, pues este modelo se ha seguido en todo el mundo y como vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, vamos a encontrar que efectivamente a nivel global, si vamos viendo este mapa de calor, vamos viendo que el nivel 1, lo que son las declaraciones electrónicas, pues ya están presentes en casi todos los países del mundo, en Estados Unidos, como podemos ver, en Australia, en Canadá. El nivel 2, donde ya existen movimientos de contabilidad electrónica, vemos que países como Ecuador, Uruguay, Reino Unido, Italia, Alemania, pues ya lo traen. Ya el nivel 3 de lo que es el amarre entre declaraciones y facturación o contabilidad electrónica va un poco más avanzado. Están en algunos países como Perú o Argentina, mismo China, Turquía.
Y ya al nivel 4 es donde se encuentra México, que es ya bastante avanzado, que pocos países del mundo lo tienen, que es en concreto Chile, Brasil, México y lo que es Rusia o la Confederación Rusa, ¿no? Entonces, es realmente interesante porque, pues México sí está, es de los países a la vanguardia. De acuerdo a este mapa, el país más avanzado en temas digitales es España. Se podría explicar porque es un país con un número de contribuyentes bastante manejable, pero aún así con una economía y con una industria de TI bastante sofisticada que les ha permitido hacer esto, ¿no? Pero pues nos damos cuenta que la tendencia va para allá y México pues está en la cresta de la ola. Esto pues únicamente se da con la intervención del gobierno y obviamente con el cumplimiento de las particulares de los contribuyentes, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante aquí para ir abriendo la conversación con nuestros panelistas porque efectivamente es una realidad que pues nos está alcanzando en todos lados. Y pues quisiera pensar que en un futuro inmediato el intercambio de información electrónica que se dará entre países será interesante, ¿no? Porque pues no dudo que se vaya a dar algún estándar electrónico de intercambio de información para validar operaciones entre partes relacionadas o entre terceros en otros países. ¿Sí? Si gustan, continuamos con este panel a manera de introducción y pues bueno, eh, pues ahora sí lo podemos ir iniciando. Pedro, no sé Yo, si yo, quieres yo, añadir algo a lo que yo, yo qui- comenté. sí, yo quisiera hacer así ¿cómo te diré? Un aterrizaje de algo ya muy enfocado a lo que comentas en materia fiscal para ver qué opina Nabil. Eh, Tradicionalmente, las corporaciones, sobre todo las muy grandes, cuando tienen filiales, hay un holding, hay sucursales, hay partes relacionadas en el extranjero y que se vuelve pues ya una estructura obesa, eh, empieza a haber un entramado corporativo de mandos, obviamente una pirámide jerárquica de mandos, pero también, y yo soy abogado y mis homólogos o mis colegas abogados corporativos son los que manejan esto, yo no lo soy, pero es evidente, perdón, que la estrategia muchas veces va tendiente a proteger a los socios accionistas, a los dueños, al director general, al presidente del consejo, y ellos son, sí, los tomadores de decisiones, obviamente sí, los propietarios, pero pues están muy desligados o muy lejos de la toma de decisiones eh, terráqueas, por llamarlas así, ¿no? Del día a día. Esto no solo los aísla conveniente o no convenientemente, porque insisto, esta puede ser una decisión corporativa y es válida, pero conforme las estrategias fiscales han ido evolucionando, y como comentaste, pues a mí me ha tocado observarlo adentro y ahora afuera del gobierno, conforme las estrategias han ido cambiando y la fiscalización se ha ido perfeccionando, se ha ido integralizando, porque creo que ahora ya no vamos a poder hablar de fiscalidad o de fiscalización de impuestos internos disasociada de comercio exterior, ahora es una, o cada día es más una. Y como bien comentabas, la evolución nos ha llevado a que no solo cada día sea una fiscalización integral, sino también automatizada o digitalizada, ¿no? Y conforme esto va caminando, se van quedando atrás las corporaciones y sus órganos de gobierno empiezan a tener una ceguera por la estructura misma que ellos crearon de lo que sucede en la operación, pero que ya va e impacta de manera directa, pues no quiero decir que la operación de la empresa nada más, sino también hasta la situación fiscal y jurídica de un socio accionista o representante legal, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la pregunta. Y Nabil, que es pues muy experto práctico en esto, seguramente tendrá algún ejemplo, algo que comentarnos respecto a los retos que representa para Ansio y cuáles son pues las visibilidades o herramientas o cómo lo puede aterrizar, pero vemos disasociada la estrategia corporativa de la estrategia fiscal.
que a lo mejor en el pasado era conveniente tenerla así, ¿no? Para no generar algunas responsabilidades. Pero ahora no, ahora hay una transversalidad en donde una actividad mal realizada en una sucursal respecto a un domicilio fiscal puede ir a impactar a todo el grupo, ya no digamos a la empresa a la que pertenece, a todo un grupo, o un mal comportamiento de un representante legal o de un socio accionista, puede ser de impacto transversal para una corporación y parar una planta o parar un corporativo completo, ¿no? Entonces, yo pondría esto así como primer plato en la mesa, Manuel y Nabil, para decir, yo veo disasociada la estrategia y el gobierno corporativo de la estrategia y las decisiones fiscales, ¿no? No sé, Nabil, ¿cómo veas tú? Ah, pues efectivamente tienes razón, Pedro. Antes de entrar un poquito a contestarte esta preocupación, pues quiero pues aclarar un poco lo que dijo Manuel, por ejemplo, para que se den cuenta cómo impacta la tecnología hoy en los negocios. Por ejemplo, Walmart se juntó con Oracle para tomar posición accionaria de TikTok en Estados Unidos. Eso ya se declaró. Entonces, ganaron a Microsoft, que tenía un interés. La razón es muy sencilla. ¿Cómo integro la relación y las tendencias que tienen los consumidores en sus diferentes plataformas tecnológicas? En la operación de mi negocio, ¿no? Entonces, esa es la parte operativa, ¿no? Pero ya la tecnología ya lo sabemos que no es parte normal. También sobre el tema de lo que mencionaste, Manuel, sobre el intercambio de información, eso ya existe, ya hay normas ISO enfocadas sobre el intercambio de información y estandarización a nivel mundial. Hay el e-invoicing, que es un estándar que lanzó ISO, pero que lo está tomando mucho la Unión Europea, entra en vigor en los próximos años, en los próximos meses en Estados Unidos, y hoy, por ejemplo, entre Colombia, Estados Unidos, México, hay una información que forzosamente debe de llegar a nivel pedimentos, los RFCs y las facturas electrónicas de esos países para que se integran los pedimentos. Entonces, eso va creciendo rápido, creciendo de forma muy rápida, que va a incorporar todo lo que principalmente es razones que afecta a razones de negocios, ¿no? Y transparencia fiscal, ¿no? Que después llegaremos un poco más a ese tema. Ahora, regresando sobre lo que preguntaste, Pedro, ¿cuáles son los retos? Ya lo mencionaron. Por ejemplo, obviamente un CEO es importante que sepa que tiene un equipo de profesionales que saben cada uno de lo suyo, pues ya no es suficiente. Deben de saber de ventas y aparte de exigencias fiscales que impactan ventas. Lo mismo, el contador que debe saber de contabilidad y de fisco, pero también de razones de negocios y operaciones del negocio, ¿no? Entonces, el equipo profesional va a tener un poco más de necesidad de conocimientos a la par tecnológicos, fiscales y operativos de la empresa, ¿no? Entonces, los mercados, obviamente es obvio que deben de saber conocer su mercado, su enfoque, su plan de negocio, obviamente que debe de ser muy revisado, su infraestructura tecnológica que sea propia o en la nube o cualquier lugar, debe de tenerla definida, clara, protegida en todos los sentidos. Esas son cosas que hoy, y que tiene que saber adaptarse rápidamente a los entornos, no nada más operacionales, fiscales también. Pues ya llevamos 3 años que cada año tenemos exigencias fiscales diferentes, afinan las responsabilidades en el fisco y muchas veces los planes de negocios y nuestra forma de operar quedan por atrás, como lo mencionó Pedro, ¿no? Entonces, para mí, ya los planes de negocios se tienen que incorporar el aspecto fiscal, pero a la par ser revisados de forma más constante. Ahora, si le sumas lo que ya sabemos de la pandemia, pues jamás, yo creo que yo llevo 30 años en los entornos de negocios y no he visto un impacto como la pandemia que afecta los planes de negocios como ha ocurrido en este momento, ¿no? Entonces, eso hasta replantea cómo revisas tu plan de negocio. Anualmente era algunas bien o la mayoría sí, pero normalmente cada 2 años lo hacían las empresas, pues ahorita yo diría cada 6 meses debes de pensar en él.
Y lo que es, obviamente, ya el punto de la plática o nuestro foro de hoy es el cumplimiento con requerimientos fiscales, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporo esos cumplimientos en el tema fiscal? Y allá voy a mencionar otros temas fiscales hoy para poder llegar a la parte tecnológica. Por ejemplo, los precios de ventas y compras hoy, hasta el fisco te pide, no puedes cambiar o declarar tus precios de ventas diferentes como se te da las ganas, porque puede tener un impacto fiscal o famosos precios de transferencias. Ya sabemos que va por allá sobre precios de transferencias, ¿no? Que está ligado a que si vendo a una empresa mía o a un competidor o un aliado de negocio a precio ventajoso, ¿no? Entonces, esa decisión que hoy puede hacer la empresa, como pensamos en el pasado, lo podríamos hacer de forma un poquito más aligerada, sin pensar mucho en ella, pues se convierte en un riesgo de negocio. Y este riesgo ya lo mencionó Pedro, que va hasta hoy, hasta el bote a los socios o CEOs o ejecutivos. Y hay que entender qué significa parte relacionada, ¿no? Independientemente que la parte relacionada son las empresas que pertenecen a los mismos asociados hasta un 20%, pues un gerente de una empresa que tiene un negocio, que él no es socio, pero que tiene un negocio que vende servicio a esta empresa y es parte relacionada. Entonces, esa a veces no nos damos cuenta que es parte, y eso en la parte operativa, en los sistemas, no lo detectamos, ni lo mencionamos, ¿no? Entonces, es una parte que impacta, y obviamente la investigación del cumplimiento fiscal, pues en tiempo real, ¿no? Entonces, y como general, como información un poco genérica, hoy en México, en general, los CEO, dueños de negocios o de microempresas o pequeñas o grandes empresas, el 60, casi se preocupan el doble de sobrecumplimiento fiscal que sus colegas de otros países. Entonces, realmente en México hoy sí empezó esta inquietud. El asunto es que no estamos controlando esta inquietud de forma eficiente y las plataformas. Sí. Pero aquí es donde precisamente la mayoría de los eventos que vemos de todo el mundo, no nuestros, me refiero a de todas las firmas y asesores, y con este boom, porque ahora tienes una oferta diaria que puedes pasarte todo el día sentado en la computadora, en cursos, en seminars, webinars, y ya no saben qué nombre ponerles, ¿no? Pero el sobrediagnóstico está ya demostrado, y creo que nosotros también tenemos siempre que hacer ese diagnóstico. Digo, siempre hay necesario un diagnóstico, pero seguramente la pregunta es, ¿y qué hacer? O sea, ya veo, ok, sí, ya tenemos el problema, ya tenemos la situación enfrente. ¿Qué hago, no? ¿Qué estamos Baker Tilly y AVE Systems ofreciendo muy puntualmente? Digo, porque ya me estresé como CEO de oír mi situación, pero ¿cuál es el camino que ofrecemos? Bueno, tecnológicamente, ¿tú cuál crees que pueda ser un camino o la oferta que estamos planteando el día de hoy? Yo lo que recomendaría a los CEOs y los dueños que realmente, primero, que ven que no se enfoquen estrictamente, únicamente a resolver un problema operativo en su parte tecnológica. Significa, tenemos que tener una plataforma que soporta y permita que yo pueda incorporar aspectos legales dentro de mi forma de operar, porque no se pretende que trastornas la empresa para cumplir fiscalmente. Tienes que poder seguir operando de forma eficiente, pero a la vez cuidar que tu plataforma debe de soportar que puedas incorporar esos requerimientos. Hoy en el mercado hay software que o se enfocan mucho como paquetes contables a los contadores, que resuelvan temas de informes fiscales estrictos, otras plataformas de otros países que se enfocan mucho a forma de operar de otros países donde el requerimiento fiscal es menos transigente que en México, y que aunque operan bien, le hacen falta mucha información y mucho trabajo para poder cuidar el cumplimiento fiscal. Y hay que ver pues que hay nuestro producto, por ejemplo, en México, nosotros encontramos esta deficiencia desde hace 20 años nosotros.
trabajando sobre sobre esta plataforma. Nabil, perdón que te interrumpa, pero entonces sí estás tocando un punto bien interesante porque efectivamente las empresas en México, como en todo el mundo, pero aquí en especial, pues contamos o cuentan con recursos limitados, ¿no? No puedes dedicarle todos los recursos humanos y materiales nada más a la parte de cumplimiento fiscal, ni tampoco lo puedes descuidar, pero pues en realidad muchas áreas contables de las empresas se han vuelto nada más eh, o se han enfocado al cumplimiento y al no usar tecnología, pues lo que está sucediendo es que se vuelve todo muy manual y ya si tienes tiempo ya te dedicas a generar información para toma de decisiones o a controlar el negocio, ¿no? Y lo que tú estás comentando es interesante porque pues sí, contar con una herramienta o abordar el problema de la forma adecuada, en lugar de decir, oye, a mí me tocó ver una cadena de supermercados en el sureste de México que tiene 100 contadores o tenía 100 contadores, porque todo lo hacían a mano, ¿no? O con un sistema empaquetado de estos que conocemos. La situación acá es abordar el problema de forma adecuada, ¿no? Y resolver nada más lo operativo, sino también lo fiscal y lo estratégico, ¿no? Exactamente. Entonces, efectivamente, se tiene que pensar al momento de usar o la aplicación o escoger la aplicación adecuada que permita esas validaciones. Mira, hoy sabemos que el fisco en México pues trabaja en muchos sentidos. Uno es el flujo de efectivo, ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Entonces el tema del flujo de efectivo, vía las declaraciones de IVAs o de IEPS o lo que tú tienes que hacer. Pero al mismo tiempo tenemos el ISR, al mismo tiempo tenemos el lavado de dinero, depende de qué montos vendes, si esos montos que vendes se está limitando a que informes algo al fisco. Entonces, le sumamos el cumplimiento de ISR, el lavado de dinero y el IVA. Imagínate la cantidad de informes y de control que debe de llevar un gerente de operación o un CEO o un dueño de un negocio para cuidar que no caiga en incumplimiento fiscal por las consecuencias, ¿no? Entonces, definitivamente sí debes de cuidar que tu sistema, tu plataforma soporta darte toda esa información en tiempo real. Y lo dijeron ustedes, tiempo real. ¿Por qué? Porque el SAT ya está en tiempo real. Entonces, si no estamos en tiempo real en nuestra plataforma que tenemos, nos perdemos de vista. La inteligencia artificial el día de hoy, el SAT la usa de forma mucho más eficiente que muchísimas empresas que operan en el país. Ya lo mencionaste tú, Manuel, que un cliente tuyo 2 días después le mandaron, mira, una forma práctica que hacíamos en el pasado sobre por ejemplo, el contador actual, ¿no? El contador que, por ejemplo, hoy dices declaraciones de IVA, ¿no? Entonces, si tú le pregunta a un director, a su contador, ¿pagaste el IVA? Te dice, sí, pues rápidamente, ¿qué puede hacer? Pues, ¿qué facturas a qué IVA pagué y qué facturas a qué IVA cobré? La diferencia me da el IVA. Esta está bien a nivel global de una validación, pero sin embargo tienes un requerimiento que el comprobante de recepción de pago, el CRP en el SAT, si no está emitido por tu proveedor, por ejemplo, a ti, esta factura no es deducible. Consecuentemente, aunque lo has pagado, pero no contar con tu CRP registrado en tu sistema, pues no debes de considerar técnicamente aunque es debatible o lo puedes ganar legalmente o lo puedes informar, pues llámale lo que tú quieras, sin embargo es un error. Entonces, esos detalles hacen que, imagínate, conciliar miles de registros, ver pagados o no cobrados según el tamaño de la empresa, contra hacerlo de forma global. Entonces, esos tipos de puntos, y el SAT ya declaró, ya avisó, auditorías como el pasado, grandes, que hay una empresa y me quedo un mes en una empresa haciendo auditorías, ya se acabó, ustedes ya lo saben. Vienen sobre requerimientos específicos, conciliación de información entre compañías, entre datos directos y aclarar unos puntos exactos o razones de negocios y objetivos específicos. Bueno, pues y eso, creo que los 2 días anteriores estuvimos escuchando muy puntualmente a la jefa del SAT en medios
platicando de esta situación y bueno, la invitación fue a invertir, el mensaje fue el año que entra no va a ser como este, no va a haber peor año que el 2020. Sin embargo, la línea o el dedo en la línea de se tienen que autocorregir, por llamarlo de alguna manera, o si no habrá fiscalización, ese está claro y va a estar más claro seguramente con la reforma fiscal que está cocinándose en el Congreso y que implica mayores facultades a la autoridad. Y pues lo que ya hemos estado viendo que es esa voluntad de lograr una recaudación mayor. Es destacable que la economía haya caído en rangos de 18% en un semestre y la recaudación tributaria haya subido marginalmente, pero subió. Eso es de destacarse, ¿no? Y evidentemente son esas acciones de fiscalización. La recaudación primaria, que es la voluntaria, siempre es la base de la recaudación total, que era el 95%. Habrá que analizar en el último informe de la operación recaudatoria que se publicó, si no mal recuerdo, antier, qué proporción hay ahora de la recaudación primaria contra la secundaria, porque la secundaria es la que proviene de las auditorías. Seguramente el porcentaje varió sustancialmente, ¿no? En lo que entramos a esta siguiente lámina, aprovecho para comentarles que nos saluda Walter Guamani de Perú, le mandamos muchos saludos a Walter. También por acá nos mandan saludos de Telas La Protex, pues que se animen a contratar, ¿no? También está por acá saludándonos desde Perú, Juan José Calderón Salazar. Y les comento que está observándonos el presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, el licenciado Felipe Miguel González Jaimes. Te mando un abrazo, Felipe, gracias por estar aquí participando con nosotros y listos para tus dudas y para atenderte también. Bueno, pues entonces en esta siguiente lámina estábamos por hablar de la notificación por parte de las autoridades. Les dejo la lámina, Manuel. Así es, Nabil. Pues bueno, este tema de las notificaciones, efectivamente se dan a consecuencia de algún incumplimiento, ¿no? No se dan, rara vez se dan nomás, porque sí, a veces hay temas donde el contribuyente es ajeno, donde un tercero da una información errónea y la autoridad lo que hace, pues le llama la atención y te requiere. Pero en tu experiencia, Nabil, los principales problemas que se dan en este match informático o falta de él en la situación del uso ya de plataformas tecnológicas para fiscalizar, en tu experiencia, cuáles han sido o cuáles son los principales problemas que traen las empresas, las empresas en este sentido? Mira, hoy voy a tocar un par de ejemplos. Hoy el típico problema el día de hoy está siendo las facturas que tú tienes vivas en tu sistema o tu contabilidad no coinciden con los FDIs que no son cancelados en el SAT. Eso corresponde más al 80% de la problemática. La razón es sencilla, y llevamos años, recuerde que eso empezó hace 5 años, recuerde que el SAT se está preocupando hoy de las facturas primero, de las que se le van a acabar las auditorías. Entonces, ¿qué están haciendo en aquellos tiempos? Tu proveedor o tú podías cancelar una factura y no tenerla, y tu proveedor o tu cliente no la tiene todavía viva, ¿no? Entonces, el SAT tiene de un lugar, en un cliente que la declara viva, en otro lugar la tienes tú cancelada y está llegando mucha auditoría por eso. Eso se hace, la razón principal, las empresas hoy no están validando en cada cierre de mes que sus CFDIs están vivos en ambos lugares, coinciden los míos con los del SAT, ¿no? Entonces, ese es el primer problema el día de hoy. Y eso ha sido causado también por errores del pasado, en la misma estructura de los FDIs, y que también en el pasado no era clara las características de eso. Ahora bien, otro punto que está ocurriendo en ese momento es
la asociación de los CRPs y pagos de IVAs asociados a esas facturas. Hoy entra, por ejemplo, el timbrado de los anticipos. Muchas veces las empresas que timbran los anticipos el día de hoy, el SAT, pero si por ejemplo, vimos unos casos que llegamos últimamente, que el SAT aún la timbró en este mes, pero le aplicó el cobro a una factura en este mes, pero el SAT acumuló doble veces este ingreso, como anticipo timbrado y como factura. Entonces le pidió más IVA. Pero las empresas, para detectar esos errores y poder responder al SAT y sobre las unidades que te piden, pues gastamos no sé cuántas horas, hombres de personas y andar descifrándolos, ¿no? Cuando el sistema debe decirte, no, no cuadra por eso, y mis facturas, y te doy mi comprobante y mando mi archivo de validación y mi contabilidad para que cuadre, ¿no? Entonces, esos son los principales temas. Pero en diferentes sectores vimos otros temas. Ahorita que tenemos un agente aduanal como participantes, el pago es hecho a cuenta de los clientes, donde la agente aduanal lo paga a cuenta de su cliente. Sin embargo, esos UIDs, la emisión de los CRPs y la detección de cuáles UIDs pagaste a su cuenta aunque lo están haciendo las agencias, pero no lo tienen bajo control, por ejemplo, para cuando llega auditoría y validar que sus pagos son efectivamente hechos a cuenta o no afectan, o sí afectan ingresos o gastos de la misma agencia. Entonces, hay diferentes sectores que están cayendo con diferentes. Otro sector que es cuando haces facturaciones de ingresos reemplazando al contribuyente, ¿no? Se me olvidó el nombre, ¿cómo se llaman? Facturando a nombre de un tercero, ¿no? Entonces, y esos tienen otros requerimientos, cómo registrar sus cobros, como su complemento del CFDI IVA. Hay diferentes sectores que traen diferentes limitaciones, pero regresas a lo mismo. Imitan un CFDI, pero allá se queda. Cumplen por un lado, se olvidan el otro cumplimiento posterior que puede llegar, ¿no? Entonces, eso como ejemplos rápidos. Ahora bien, ¿qué es lo que deben de hacer? Hoy tenemos dashboard en las empresas de cómo va mis ventas, cómo va mi utilidad, cómo va mi costo, recursos humanos, muchos indicadores de negocio, pero muchas veces nos olvidamos los indicadores fiscales. Hoy ya tienen que entender que hoy mi dashboard, cuando llego a mi máquina, mi CEO en la mañana, no nada más ver mis saldos bancarios, las ventas del día anterior. Tengo que tener hoy IVA, CRPs emitidos, facturas registradas, amarre de facturas coincide con los CFDIs abiertos en el SAT. Los X indicadores que la empresa por su giro, porque hay diferentes requerimientos y hoy adaptaciones a más de 37 giros diferentes que tienen variantes diferentes hoy en el tema del cumplimiento fiscal, tienen que ver qué es el indicador que más le puede afectar para que esté en tiempo real a la vista con los controles diarios del negocio. Y obviamente que el sistema puede darte esta información y ya no te depender que el contador intervenga o haga eso. Ahorita, eso hablamos mucho fiscal, pero hoy, este año, entra en juego el IMSS también, y entra el Infonavit. Entonces ya el IMSS declaró su plataforma y como va la tendencia, lo que ya sabemos del SAT, que se van las emisiones de los recibos de nóminas, se van a convertir casi con el punto primario de control que sea SAT y IMSS. Lo mismo Infonavit, porque toda esta información ya está cuadrando en eso, con información específica, se han modificado esos documentos de forma que poder servir, y ya yo no dudo que máximo un año casi tenemos y eso es, obviamente regresa, otro tema más, el famoso outsourcing, que tiene hasta responsabilidad de un lugar de lavado de dinero y al mismo tiempo de cumplimiento fiscal, y entra la Secretaría de Trabajo también con la validación pronto, que está en discusión la validación, que si sale del Congreso o no, que el permiso que debe tener. Pero esta es la gran pregunta, ¿qué capacidades requieren ahora para salir avante? Y debemos de ir ofreciendo soluciones, porque creo que el estrés ya lo sembramos, ¿no? De lo que viene, lo que se está cocinando, lo que se está probando. Entonces, ya creo que de alguna manera abordamos
el diagnóstico y creo que es importante hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué requieren las organizaciones para solucionar y qué estamos proponiendo de manera concreta, ¿no? Entonces, creo que la pregunta aquí queda. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mira, nosotros lo que nosotros en Nave Systems y en la empresa 1G Technologies ofrecemos diferentes servicios. Entonces tenemos desde hace pues más de 20 años, de hecho, por ser preciso, 26, 24 años, ya cumplimos casi 25 ahorita, trabajando sobre plataforma tecnológica modular, escalable, que permite de forma sencilla integrar para México, para otros países, porque cumplir con México ha sido un reto y ahorita, como bien lo mencionaron, México estamos en la cúpula de los requerimientos fiscales a nivel internacional, donde nuestra plataforma permite configurar todos esos requerimientos y crearles valor directamente dentro de tu empresa, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, si la declaración del IVA no está hecha, el sistema te bloquea hasta la cancelación o un acto de crédito de un ejercicio anterior a una factura. Entonces, hoy en muchos sistemas eso muy abierto, entonces tienes que andar detectando dónde te equivocaste. Eso nosotros lo tenemos integrado en nuestra plataforma. Tenemos muy asociado a más de 16 giros diferentes nuestra plataforma, en comercio exterior, en la parte energéticos, distribuidoras de combustibles, gasolineras. Tenemos que encontrar los subgéneros de cada giro, que cada uno de ellos tiene muchísimas particularidades muy especializadas que debe de permitir controlarla para el cumplimiento, porque aunque lo estamos siguiendo, insistiendo, el cumplimiento hoy fiscal, pero va de la mano. Hoy el fiscal se metió al tema de controles volumétricos en el sector energético. Significa desde la exploración del petróleo hasta la venta de algunas gasolineras. Y ese cumplimiento también lo consideramos nuestra plataforma, que permite esa cadena global de suministro, integrarse y dar la información entre ellas, ¿no? Obviamente lo que platicamos son los dashboards y analíticos de información que están en tiempo real disponible, es lo que permite nuestra plataforma hacer. Integración de procesos contables administrativos dentro de todo el proceso de la empresa, pero ya quitar este enfoque, el contador, pues nuestra recomendación que usando nuestra plataforma es más analítico que operativo. Entonces, eso es lo más importante que pensamos debemos de tener. Y permite, y nosotros la actualizamos nuestra plataforma de forma continua para que considere todos los aspectos legislativos, contables, fiscales del país y también legislativos, significa en el caso energético de la CRE o de cualquier institución o el caso de financieros, bancarios, todos los requisitos que lo pueden permitir, ¿no? Y obviamente generar pues reportes financieros, contables, fiscales, debe de permitir eso de forma flexible y sencilla, ¿no? Entonces, nuestra empresa 1G Technologies, que es la parte de desarrollos e inteligencia de negocio que tenemos enfocada con inteligencia artificial, aplicamos hoy inteligencia artificial en muchísimos módulos de nuestro sistema donde detecta incongruencias para marcarte la atención, y lo mismo nuestro RP que considera diferentes cosas. Entonces podemos solucionar muchos problemas de empresas usando plataforma completa o adaptando nuestra plataforma a ciertos requerimientos específicos de ciertas áreas del negocio, cuando a veces las empresas traen información extranjera o varios temas que deben de incorporar que dependen de otro sistema, ¿no? Muy bien, muy bien. Okay. Aquí perdón, Manuel, adelante. Quería comentar un tema interesante para la audiencia, partiendo de lo que comenta Nabil, y que realmente se relaciona mucho con nosotros. Nosotros como firma de servicios profesionales, nos había costado mucho trabajo encontrar una herramienta con suficiente flexibilidad para reportar lo que buscábamos desde la parte de nuestra actividad, que es controlar la actividad de la firma de servicios profesionales, y por otra parte, pues cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales. Baker Tilly tiene presencia en más de 20 ciudades en México, somos más de 600 profesionales, y realmente pues controlar todo eso no era sencillo.
y a lo largo de muchos años estuvimos a la prueba y el error con varias soluciones, hasta que finalmente conocimos 1G, y la verdad nos cambió la vida desde el punto de vista de cómo estamos operando y realmente ahora nos dedicamos mucho menos a la parte de administrar la información y más de utilizarla en nuestro provecho, ¿no? Entonces, creo que sí, nosotros tan celosos que somos con nuestros clientes de este tipo de cuestiones, pues ahora sí que nosotros mismos lo hemos adoptado, ¿no? Y sí nos consta que la escalabilidad y la especialización, sin ser necesariamente un traje a la medida, pero sí un software bastante robusto, pues nos ha permitido navegar por estos retos que tenemos pues los responsables de las empresas, ¿no? Aquí en México. Así es. Aprovecho el pequeño espacio para comentarles que por acá anda el director de Administración y Finanzas del Grupo Vasconia, Emanuel Reveles. Muchas gracias por estar con nosotros, Emanuel. Te mandamos muchos saludos. Esperamos que la emergencia sanitaria nos permita vernos personalmente pronto. Y el agente aduanal Felipe Miguel González comenta respecto, me imagino, a lo que decía Nabil. Para pago por cuenta de terceros es muy importante que la empresa constituida por el agente aduanal refleje dichos gastos. Hay que recordar el artículo 28, fracción 22ª, ¿no? Es alineado con lo que decías, ¿no, Nabil? Así es, así es. Y muchas veces se le va a las empresas o a las agencias aduanales nuestra pata. Nosotros somos fuertes en todo lo que es el back-end de las agencias aduanales. Tenemos varias agencias a nivel nacional muy grande que operan con nosotros y realmente tenemos toda esta información disponible para ellos y muy abierta para su uso. Mira, también, pues a lo mejor no lo mencionamos, pero hay un código de barra bidimensional. Si lo escanean en su teléfono o por su teléfono, pueden tener pues un acceso para dar información de las empresas que nos podrían después, les vamos a contactar por cualquier necesidad que pueden tener, ¿no? Y poder atenderlos directamente, ¿no? Entonces, y cualquiera de nuestras empresas, que sea AB Systems o Angie Technologies, pues estamos a sus órdenes y realmente con mucho gusto cuando alguien tiene una inquietud más específica, sin ningún compromiso, tenemos de hecho nosotros un proceso de consultoría sin costo de más de 15 horas que damos cuando viene una empresa que nos pide información, qué pueden hacer y eso les damos la información, la analizamos y la damos de punto de vista tecnológico y plataformas de operación y fiscal sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues, y apoyamos obviamente todos sus clientes, Manuel, donde pues sienten que hay necesidad de eso, estamos a sus órdenes. Muy bien, gracias Nabil. Pues alguna conclusión final, Manuel, para que nada más terminemos haciendo los anuncios parroquiales para nuestros futuros eventos en septiembre y octubre y pues agradecer a nuestro invitado, a Nabil, el que nos haya acompañado dando pues un panorama muy general y muy técnico y muy aterrizado de lo que está sucediendo y lo que va a suceder y cómo se puede solucionar, ¿no? Entonces, Manuel, cedo el micrófono. Sí, gracias, Pedro. Pues la verdad es que en estos 23 años que llevo yo dedicándome a esto, de los temas fiscales en las empresas, pues realmente siempre una preocupación que tuve fue el hecho de que cada vez la carga administrativa para las empresas por la parte del cumplimiento de obligaciones era pues muy dura, era muy pesada, y pues yo dudaba que únicamente con herramientas tecnológicas se pudiera solucionar. Obviamente lo que nos hemos dado cuenta es que además de un conocimiento importante de las regulaciones, sí, hoy puedo decir con conocimiento de causa que con buenas herramientas, con una buena planificación, con una buena asesoría, desde la parte de los procesos de negocio hasta el último momento que son los cumplimientos, es factible cumplir y es factible hacerlo de una manera eficiente y
con una relación valor-precio importante desde el punto de vista que sí es viable para las empresas. Pensamos que sí estos cambios que la autoridad ha empujado, al final se han beneficiado a las empresas porque pues, las han obligado a adoptar herramientas tecnológicas que difícilmente por otro medio, por una parte voluntaria, los íbamos a hacer. Y realmente creo que pocas soluciones como las que ofrece AVE Systems funcionan de manera práctica para la realidad mexicana de hoy en día, ¿no? Entonces, y con una visión estratégica de negocios competitiva a nivel mundial. Entonces, creo que vale la pena, es una opción a explorar. Obviamente, pues hay cierto rango de empresas al que sí les aplica esto por el tamaño. A lo mejor empresas demasiado pequeñitas, a lo mejor no es la solución todavía un sistema tan robusto como este, pero pues la tendencia de las empresas que sobreviven es el crecimiento, ¿no? Entonces, creo que pues sí, Nabil, creo que ustedes han generado mucha información, está disponible en su sitio web, también pues con nosotros, con Baker Tilly, se pueden acercar para entender la parte regulatoria y la parte de compliance en lo que es el fondo de las cosas. Pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn, YouTube, por cierto, que está transmitiendo simultáneamente por ahí este webinar. Y así como también, pues en Baker Tilly México, bakertilly.mx es nuestro sitio web y podrán encontrar el enlace a este webinar, ¿no? Y obviamente ya para concluir, en muchos proyectos hemos estado colaborando o con una alianza estratégica con AVE Systems y creo que podemos ofrecerle a pues toda la comunidad de empresas de México, a la comunidad de negocios, soluciones asequibles, soluciones efectivas en la parte tecnológica, fiscal y de información financiera. Correcto, don Manuel. Pues muchas gracias, Nabil, por haber estado con nosotros el día de hoy. Te lo agradecemos y valoramos mucho. Al contrario, gracias por la invitación. La verdad, pues obviamente yo recomiendo altamente que esos procesos siempre empiezan por un proceso de consultoría, de análisis de requerimientos. Obviamente, Manuel, muchas veces, porque es tan cambiante la regulación que yo creo que muchas de las empresas en México carecen del conocimiento al día de eso, ¿no? Entonces, esos requerimientos deben de combinar con una consultoría inicial de definir los requerimientos y ahí a implementar los sistemas adecuados, ¿no? Qué mejor que Baker Tilly, que pueden ser pues sus principales consultores y asesores en eso, ¿no? Correcto. Pues muy bien, muchas gracias y agradecemos a todos nuestros invitados haber estado con nosotros en las 3 plataformas y las presencias distinguidas que hay por ahí. Nos vemos el próximo martes en un evento que vamos a tener conjunto con Thomson Reuters, también en materia de automatización de procesos, pero muy específico en comercio exterior. Y bueno, pues en pantalla están los siguientes eventos ya del mes de octubre, el martes 6, jueves 8 y jueves 29, relacionados con también comercio exterior, activo fijo, aspectos controvertidos en las revisiones de las autoridades fiscales y planeación del cierre fiscal, que esto hay que empezarlo a meditar porque ya pues prácticamente en octubre, noviembre se cierran las operaciones de muchos giros, ¿no? Estarán en estos eventos Paulina Mariani, Eduardo Marroquín y gente del área de impuestos, gerentes en específico como Eduardo Lira y Arturo Campo. Pues sin más, les agradecemos su presencia, que tengan ustedes un muy buen jueves y nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Adiós.